Camilo Sesto entró al estudio de grabación en abril de 1981 con una idea que nadie más tenía. Quería crear algo diferente, algo que rompiera todas las reglas de la música latina, algo que nadie hubiera escuchado antes. Tenía 35 años y estaba en la cima absoluta de su carrera. Sus discos vendían millones. Sus conciertos llenaban estadios. Podía hacer lo que quisiera. Y lo que quería era arriesgarse. Voy a hacer un álbum experimental, le dijo a su productor el primer día. Algo que mezcle todo. Rock, electrónica, poesía. Algo que la gente no espera de mí. El productor lo miró con preocupación. Camilo, tu público espera baladas románticas. Eso es lo que vende. Eso es lo que aman. Lo sé, dijo Camilo. Pero si sigo haciendo lo mismo toda mi vida, me voy a morir de aburrimiento. Necesito crear algo nuevo. El productor suspiró. La discográfica no va a estar contenta. No les estoy pidiendo permiso, respondió Camilo. Y así comenzó el proyecto más ambicioso y arriesgado de su carrera. Lo llamó Laberinto. Un álbum conceptual sobre la mente humana, sobre perderse en los propios pensamientos, sobre buscar una salida que quizás no existe. 12 canciones. Cada una explorando un rincón diferente del laberinto. Camilo se encerró en el estudio con un pequeño equipo de músicos experimentales. Gente que trabajaba con sintetizadores, con efectos electrónicos, con técnicas de grabación que apenas se usaban en la música latina. Quiero que suene como si viniéramos del futuro, les dijo. Durante 6 meses, Camilo prácticamente vivió en ese estudio. Dormía 3, 4 horas por noche. Comía cuando se acordaba. No veía a nadie. No hablaba con nadie que no fuera parte del proyecto. Su familia estaba preocupada. «Estás obsesionado», le decía su hermano cuando lo llamaba. «No es obsesión», respondía Camilo. «Es visión». Pero quizás sí era obsesión. Porque Camilo había encontrado algo en esa música. Algo que lo consumía. Algo que sentía que tenía que liberar o explotar. Las canciones eran diferentes a todo lo que había hecho antes. Una empezaba con 5 minutos de sonidos electrónicos antes de que entrara su voz. Otra no tenía coro tradicional, solo capas y capas de armonías que se entrelazaban como un laberinto. Otra estaba cantada sobre un beat que sonaba más a música industrial que a pop latino. «Es brillante», decía el productor después de cada sesión. «Pero es raro. Muy raro». «Lo raro es bueno», insistía Camilo. «Lo raro es lo que recordamos». A medida que pasaban los meses, el presupuesto del álbum crecía. Camilo gastaba su propio dinero en equipos especiales, en más tiempo de estudio, en experimentar con sonidos que nadie había intentado antes. La discográfica empezaba a hacer preguntas. «¿Cuándo vamos a escuchar algo?», preguntaban. «Cuando esté listo», respondía Camilo. «¿Y cuándo va a estar listo?». «Cuando sea perfecto». En octubre de 1981, después de 6 meses de trabajo intenso, Camilo terminó la mezcla final del laberinto. Se sentó en el estudio a medianoche, solo, y escuchó el álbum completo de principio a fin. 12 canciones. 52 minutos. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Era lo mejor que había creado. Era su obra maestra. Era algo que cambiaría la música latina para siempre. Estaba seguro. Al día siguiente, llamó a los ejecutivos de la discográfica. «Está terminado», les dijo. «Necesito que vengan a escucharlo». «¿Ya?», preguntaron sorprendidos. «Pensamos que tardarías más tiempo». «Ya tardé suficiente. Vengan mañana». La reunión fue en el estudio. Camilo había preparado todo perfectamente. Las luces tenues. El sistema de sonido calibrado. Quería que escucharan Laberinto exactamente como él lo escuchaba. Llegaron 5 ejecutivos de la discográfica. Hombres de traje con caras serias que controlaban millones. Se sentaron en los sofás del estudio. Camilo presionó play. Los primeros sonidos llenaron la sala. Electrónicos. Extraños. Hermosos. Camilo observaba sus rostros. Buscaba una reacción. Pero no había ninguna. Solo escuchaban en silencio con expresiones imposibles de leer. La primera canción terminó. Luego la segunda. La tercera. Camilo empezó a sentir algo en su estómago. Algo que no era bueno. A mitad del álbum, uno de los ejecutivos se levantó. «¿Puedes pausar?». Camilo presionó pausa. El silencio llenó el estudio. «¿Qué piensan?»,
preguntó Camilo. El ejecutivo que había hablado, el director de la discográfica, un hombre de 50 años llamado Enrique, se aclaró la garganta. Camilo, esto es interesante. Interesante, repitió Camilo. Odiaba esa palabra. Interesante significaba que no sabían qué decir. ¿Solo interesante? Enrique miró a los otros ejecutivos. Se comunicaron algo con la mirada. Es muy experimental, dijo finalmente. Demasiado experimental. Camilo sintió que algo se endurecía en su pecho. Ese era el punto. Lo entendemos, continuó Enrique. Pero tenemos que pensar en el mercado. En tu público. Esto no es lo que esperan de ti. Exactamente, dijo Camilo. Por eso es perfecto. Les voy a dar algo que no esperan. Algo mejor. No es mejor si no lo compran. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué?, preguntó Camilo. Camilo, eres nuestro artista más grande, dijo Enrique. Vendes millones. Pero vendes porque tu público sabe lo que va a recibir. Baladas románticas. Canciones que pueden cantar. ¿Esto? Señaló los altavoces. Esto no es eso. Esto es arte, dijo Camilo. Su voz subía de tono. Esto es evolución. Esto no va a vender, dijo Enrique con firmeza. Silencio. Camilo los miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Había pasado 6 meses de su vida en esto. Había invertido su dinero, su tiempo, su alma, y ahora le decían que no servía. Están equivocados, dijo finalmente. Puede ser, respondió Enrique. Pero somos nosotros quienes decidimos que se publica y que no. Y esto no se va a publicar. Es mi álbum, dijo Camilo. Es nuestro contrato, respondió Enrique. Y el contrato dice que tenemos la última palabra. Camilo se puso de pie. No pueden hacerme esto. Ya lo hicimos. Enrique se puso de pie también. Los otros ejecutivos lo siguieron. Aquí está la oferta, Camilo. Vas al estudio. Grabas un álbum comercial. Baladas. Lo que tu público quiere. Y olvidamos que esto existió. ¿Olvidar? Camilo casi gritaba ahora. ¿Olvidar 6 meses de trabajo? 6 meses que desperdiciaste, dijo Enrique fríamente. Esto es un error, Camilo. Y todos cometemos errores. La pregunta es si vamos a seguir adelante o vamos a hundirnos con ellos. No es un error, dijo Camilo. Su voz temblaba. Es mi mejor trabajo. Entonces haz algo mejor que sea comercial. Los ejecutivos caminaron hacia la puerta. Enrique se detuvo antes de salir. Tienes 2 meses, dijo. 2 meses para darnos un álbum que podamos vender. O se acaba el contrato. Y se fueron. Camilo se quedó solo en el estudio. El silencio era absoluto. Miró los altavoces que habían reproducido su obra maestra. Miró la consola de mezclas donde había pasado incontables horas perfeccionando cada detalle. Miró las cintas máster apiladas en el estante. 6 meses. Todo desperdiciado. Todo rechazado. Todo inútil. Sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo decepción. Era algo más profundo. Era la comprensión devastadora de que no importaba cuán bueno fuera su arte. Si no vendía, no existía. Se sentó en el suelo del estudio con la espalda contra la pared. Puso la cabeza entre las manos. Y por primera vez en años, Camilo VI se permitió sentir algo que había evitado toda su vida. Duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente había desperdiciado 6 meses? ¿Y si Laberinto no era una obra maestra sino solo una vanidad? ¿Un capricho de un artista que se había creído demasiado importante? Levantó la vista. Miró las cintas otra vez. Y tomó una decisión. Se puso de pie. Caminó hacia el estante. Tomó la primera cinta máster. La etiqueta decía Laberinto, canción 1, máster final. La sostuvo en sus manos. Sentía el peso. Todo el trabajo. Toda la emoción. Todo el amor que había puesto en esa música. Y la partió en 2. El sonido del plástico rompiéndose llenó el estudio silencioso. Tomó la segunda cinta. La rompió. La tercera. La cuarta. Una por una, Camilo VI destruyó cada cinta máster del Laberinto. No solo las rompió. Las destrozó. Las pisó. Las hizo pedazos tan pequeños que era imposible reconstruirlas. Cuando terminó con las cintas, empezó con las copias de trabajo. Con los borradores. Con cada versión alternativa. Todo.
Destruyó todo. El productor llegó al estudio 2 horas después. La puerta estaba abierta. Entró y se encontró con una escena que nunca olvidaría. Camilo estaba sentado en medio del suelo rodeado de cintas rotas. Pedazos de plástico magnético por todas partes. Las manos de Camilo sangraban porque se había cortado con los bordes afilados del plástico. Pero seguía rompiendo. Una y otra vez. Camilo, dijo el productor. ¿Qué hiciste? Camilo levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Lo destruí, dijo. Todo. ¿Por qué? Porque si el mundo no está listo para esto, entonces no merece existir. El productor miró a su alrededor horrorizado. Camilo, esto era tu mejor trabajo. Ya no importa. Podríamos haberlo guardado. Publicarlo más tarde. ¿Cuándo? No, interrumpió Camilo. No quiero que esto exista. No quiero que nadie lo escuche. Si la discográfica dice que es basura, entonces es basura. Tú sabes que no es basura. Camilo no respondió. Solo siguió sentado ahí rodeado de los restos de su obra maestra. El productor intentó salvaguardar algo. Buscó entre las cintas rotas. Pero no quedaba nada. Camilo había sido meticuloso. Cada grabación. Cada respaldo. Cada versión. Todo destruido. Laberinto había dejado de existir. Los días que siguieron fueron extraños. Camilo no hablaba de lo que había pasado. Cuando alguien preguntaba por el nuevo álbum, solo decía no funcionó y cambiaba de tema. 2 semanas después, volvió al estudio. Esta vez para grabar lo que la discográfica quería. Baladas comerciales. Canciones seguras. Música que su público esperaba. El álbum se publicó 6 meses después. Se llamó Amor. Amar. Fue un éxito masivo. Vendió millones. Las radios lo tocaban constantemente. Los fans lo amaban. Pero Camilo no sentía nada. Cuando cantaba esas canciones en conciertos, era como si estuviera en piloto automático. Sonreía. Saludaba. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Pero por dentro estaba vacío. Porque sabía lo que había perdido. Sabía lo que había destruido. Y sabía que nunca lo recuperaría. Laberinto se convirtió en un rumor. Los pocos que sabían de su existencia hablaban en voz baja. Camilo hizo un álbum experimental, decían. Pero la discográfica lo rechazó. Dicen que era increíble. ¿Dónde está? Destruido. Camilo lo destruyó todo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Durante 20 años, Laberinto fue un mito. El álbum fantasma. La obra maestra perdida de Camilo VI. Algunos no creían que realmente existiera. Pensaban que era solo una leyenda urbana. Una historia que los fans se contaban. Pero existió. Y algunos nunca lo olvidaron. El productor que había trabajado en Laberinto guardó el secreto durante 2 décadas. Nunca habló públicamente de ello. Nunca reveló detalles. Pero tampoco pudo olvidarlo. En 2001, 20 años después de aquella noche terrible, el estudio donde se había grabado Laberinto estaba siendo demolido. Iban a construir apartamentos. El productor, ahora un hombre de 60 años retirado de la industria, decidió ir una última vez. Por los recuerdos. Por la nostalgia. Caminó por los pasillos vacíos. Todo estaba cubierto de polvo. El equipo había sido vendido o tirado. Solo quedaban paredes y silencio. Bajó al sótano. Un espacio oscuro donde solían guardar equipos viejos. No esperaba encontrar nada. Pero en un rincón, detrás de unas cajas mohosas, vio algo. Una caja de cartón. Vieja. Sucia. Con una etiqueta escrita a mano que apenas se podía leer. Laberinto, copia de seguridad. El productor sintió que su corazón se detenía. Con manos temblorosas, abrió la caja. Adentro había una cinta. Una sola cinta. Una copia de trabajo que alguien había guardado ahí y olvidado. Una copia que Camilo nunca supo que existía. El productor tomó la cinta con cuidado. Como si fuera una reliquia sagrada. La llevó a su casa. Tenía un reproductor de cintas viejo en su garaje. Lo conectó. Puso la cinta. Presionó play. Y después de 20 años, Laberinto volvió a existir. El sonido llenó el garaje. Esas texturas electrónicas. Esa voz de Camilo cantando de maneras que nunca había cantado en público. Esa experimentación. Esa valentía. El productor escuchó el álbum completo.
Cuando terminó, estaba llorando. Porque entendió algo devastador. Camilo había tenido razón. Laberinto era una obra maestra. Pero no solo eso. Era algo más importante. Era el futuro de la música latina. Era exactamente hacia donde la música estaba yendo en 2001. 20 años antes, Camilo había creado algo que la industria rechazó por ser demasiado experimental. Y ahora, en 2001, eso era exactamente lo que todos los artistas estaban intentando hacer. Mezclar géneros. Experimentar con electrónica. Romper las reglas. Camilo lo había hecho primero. Y nadie lo sabía. El productor digitalizó la cinta. Hizo copias. Las guardó en lugares seguros. Y entonces hizo algo que había estado evitando durante 20 años. Llamó a Camilo. Encontré algo, le dijo. ¿Qué?, preguntó Camilo. Su voz sonaba cansada. Tenía 55 años ahora. Una copia de Laberinto. Silencio. ¿Qué dijiste? Encontré una copia. En el sótano del viejo estudio. Sobrevivió. Más silencio. ¿Camilo? No quiero escucharla, dijo finalmente. Pero... destruye ese álbum por una razón. No quiero volver a ese lugar. Camilo, tienes que escucharla. Porque tenías razón. Todo lo que hiciste era brillante. Estabas 20 años adelantado. No importa, dijo Camilo. Sí importa. El mundo no estaba listo. Tú mismo lo dijiste. Pero ahora sí está listo, insistió el productor. La música cambió. Todo cambió. Y todo cambió hacia donde tú estabas apuntando. Camilo no respondió. Solo escúchala, rogó el productor. Una vez. Y después decides qué hacer. Camilo colgó. El productor pensó que nunca volvería a hablar con él. Pero 3 días después, Camilo apareció en su casa. Sin avisar. Sin llamar. Solo tocó la puerta. Quiero escucharla, dijo. Se sentaron en el garaje. El mismo lugar donde el productor había redescubierto Laberinto. Camilo miraba el reproductor de cintas como si fuera un fantasma. ¿Listo?, preguntó el productor. Camilo asintió. La música empezó. Camilo cerró los ojos. Escuchó. Y después de 20 años, volvió a ese estudio en 1981. Volvió a esos 6 meses de obsesión. Volvió a la certeza de que estaba creando algo importante. Volvió a la devastación cuando se lo rechazaron. Volvió a la noche que lo destruyó todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no hizo ningún sonido. Solo escuchó. Todo el álbum. De principio a fin. Cuando terminó, abrió los ojos. ¿Y?, preguntó el productor. Camilo no respondió inmediatamente. Miraba al vacío. Procesando. Tenías razón, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. ¿Sobre qué? Era bueno. Era brillante. Era adelantado. Exactamente. Camilo se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró afuera sin ver realmente nada. ¿Qué quieres hacer?, preguntó el productor. ¿Publicarlo? Camilo negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque ese momento ya pasó. Ese álbum era para 1981. Ya no tiene sentido en 2001. Pero la gente merece escucharlo. Quizás, dijo Camilo. Pero yo no quiero revivirlo. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Hizo una pausa. Durante 20 años he cargado con el arrepentimiento de haber destruido Laberinto. Me preguntaba qué hubiera pasado si hubiera luchado más. Si no lo hubiera destruido. Miró al productor. Pero ahora que lo escuché otra vez, entiendo algo. No era el álbum lo que perdí. Era la parte de mí que era lo suficientemente valiente para crearlo. Todavía eres valiente, dijo el productor. No, respondió Camilo. Ya no. Ese Camilo murió la noche que rompí esas cintas. Y no va a volver. Camilo le pidió al productor que guardara la cinta. Que la mantuviera segura. Que no la publicara. Algún día, dijo Camilo, cuando yo no esté, si quieres hacer algo con ella, adelante. Pero no ahora. El productor aceptó. Guardó la cinta. Y guardó el secreto. Camilo VI murió en 2019. 18 años después de ese día en el garaje. Nunca volvió a hablar del Laberinto públicamente. Nunca lo mencionó en entrevistas. Nunca admitió que existió. Para el mundo, Laberinto seguía siendo solo un rumor.
Pero después de su muerte, el productor cumplió su palabra. Hizo público lo que había encontrado. Digitalizó la cinta. La subió a internet. Con una nota explicando la historia. La historia de un álbum 20 años adelantado a su tiempo. La historia de un artista que fue castigado por ser demasiado visionario. La historia de una obra maestra destruida por miedo comercial. Cuando la gente escuchó Laberinto finalmente, las reacciones fueron unánimes. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que esto nunca se publicara? Camilo era un genio. Músicos contemporáneos, productores, críticos, todos reconocieron lo mismo. Laberinto no solo era bueno, era revolucionario. Había técnicas de producción que no se popularizarían hasta los años 90. Había experimentación con géneros que ahora era común pero que en 1981 era impensable en música latina. Había una visión artística tan clara, tan adelantada, que era difícil creer que un hombre la había concebido solo. Algunos artistas modernos admitieron que si hubieran escuchado Laberinto cuando empezaban, habría cambiado completamente su enfoque a la música. Era el futuro, dijo uno. Y nadie lo supo. La historia del Laberinto se convirtió en una leyenda moderna. Una lección sobre el costo de estar demasiado adelantado. Sobre la crueldad de una industria que prioriza ganancias sobre arte. Sobre el dolor de un creador cuya visión fue rechazada por el mundo que intentaba cambiar. Pero también era una historia sobre algo más. Sobre el arrepentimiento. Sobre decisiones que tomamos en momentos de dolor que nos persiguen por décadas. Sobre la pregunta que nunca puede responderse, ¿qué hubiera pasado si? Si Camilo hubiera luchado más. Si no hubiera destruido las cintas. Si la discográfica hubiera apostado por su visión. Si Laberinto se hubiera publicado en 1981. ¿Habría cambiado la música latina? ¿Habría inspirado a una generación de artistas a experimentar más? ¿Habría acelerado la evolución del género por una década? Nunca lo sabremos. Porque ese futuro nunca existió. Laberinto se quedó en 1981. En un estudio cerrado. En 6 meses de obsesión. En una noche de destrucción. En una cinta olvidada en un sótano. Y en el corazón de un hombre que nunca perdonó al mundo por no estar listo. Ni se perdonó a sí mismo por rendirse. Dicen que la grandeza requiere 2 cosas. Talento y tiempo. Pero a veces se necesita una tercera, que el mundo esté listo para recibirla. Camilo VI tenía el talento. Tuvo el tiempo. Pero el mundo no estaba listo. Y esa desconexión destruyó algo que nunca puede recuperarse. No solo un álbum, sino la posibilidad de lo que podría haber sido.